Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes, telenovelas y, por supuesto, noticias del corazón. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí una vez más. La energía en este canal es palpable y se lo debo todo a ustedes, mi fiel audiencia, que me acompañan semana tras semana en esta aventura informativa y, por qué no decirlo, un poco chismosa. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado en boca de todos, un rumor que ha incendiado las redes sociales con la fuerza de un volcán en erupción y que nos tiene a todos con el alma en un hilo, mordiéndonos las uñas de la incertidumbre. ¿Qué está pasando realmente entre Ander Zel y Kerem Bürsin? Sí, lo sé, es la pregunta del millón. Es la interrogante que nos quita el sueño, que se cuela en nuestras conversaciones cotidianas y que nos hace stalkear compulsivamente sus perfiles de Instagram en busca de alguna pista, de alguna señal que nos revele la verdad. Después de enamorarnos perdidamente de ellos en la pantalla, después de ser testigos de un romance que parecía sacado de un cuento de hadas, de una comedia romántica con final feliz, ahora nos enfrentamos a la posibilidad de que todo haya sido una ilusión. Crisis amorosa real, con lágrimas y corazones rotos, o una estrategia de marketing magistralmente orquestada, una puesta en escena para mantenerlos en el candelero. Vamos a analizarlo a fondo con lupa y sin pelos en la lengua, como nos gusta hacerlo aquí. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio amoroso, quiero pedirles un favor muy importante, un pequeño gesto que significa el mundo para mí y para el crecimiento de este canal. Si son nuevos por aquí y si acaban de descubrir este rincón de entretenimiento, o si ya nos siguen fielmente pero aún no se han suscrito, por favor, háganlo ahora mismo. No se arrepentirán, se los garantizo. Aquí encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos, los análisis más profundos y las teorías más conspirativas de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Además, si activan la campanita, recibirán una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo, lo que significa que serán los primeros en enterarse de todas las novedades. Así que no se pierdan nada. Es la mejor manera de estar al tanto de todo lo que sucede detrás de las cámaras. Ahora sí, pongámonos serios. Abandonemos las frivolidades y entremos en materia. Hande y Kerem. Dos nombres que juntos evocan imágenes de amor, pasión, complicidad y una química innegable. Su romance, nacido en los sets de grabación de Senkalkam, no fue simplemente un noviazgo, fue un auténtico fenómeno, un terremoto mediático que sacudió los cimientos del mundo del entretenimiento. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en esos flechazos que te cambian la vida para siempre, en esos cuentos de hadas modernos que, aunque sabemos que son ficción, nos encanta creer. Las fotos de sus viajes exóticos, sus miradas cómplices que traspasaban la pantalla, sus mensajes llenos de cariño, de admiración mutua y de promesas de un futuro juntos, todo parecía perfecto. Era la pareja ideal, la encarnación del amor perfecto, la representación de que los sueños sí se hacen realidad. Pero como en la vida real, como en las novelas que tanto nos gustan, las cosas no siempre son lo que parecen. Las apariencias engañan y detrás de las sonrisas perfectas y los gestos cariñosos puede esconderse una realidad muy diferente. De un tiempo a esta parte, los rumores sobre una posible ruptura han ido cobrando fuerza, como un incendio forestal que se propaga rápidamente alimentado por el viento. Señales que antes pasábamos por alto, que ignorábamos deliberadamente porque no queríamos ver la verdad, ahora parecen gritar a los cuatro vientos que algo no anda bien, que la llama del amor se está apagando, que el cuento de hadas está llegando a su fin. ¿Cuáles son esas señales que nos hacen sospechar lo peor? Bueno, para empezar, la falta de interacción en redes sociales, el silencio ensordecedor que reina en sus perfiles. Antes, sus cuentas de Instagram eran un desfile constante de fotos juntos, de mensajes de amor y de apoyo mutuo, de declaraciones públicas de su afecto. Cada publicación era una celebración de su relación, una muestra de que estaban viviendo un romance de ensueño. Ahora, el silencio es ensordecedor. Ninguna publicación juntos desde hace meses, ni siquiera un simple me gusta en las fotos del otro. Una ausencia que habla por sí sola, que nos hace preguntarnos qué está pasando realmente entre ellos. ¿Coincidencia? No lo creo. En el mundo de las redes sociales, donde la imagen lo es todo, una falta de interacción tan evidente no puede ser una simple casualidad. Luego están las declaraciones ambiguas, las respuestas evasivas que han dado en entrevistas recientes, que nos dejan con más preguntas que respuestas. En lugar de hablar abiertamente de su relación, ambos han evitado el tema, dando rodeos y utilizando un lenguaje ambiguo que no aclara nada.
Kerem, por ejemplo, ha mencionado en varias ocasiones que está enfocado en su carrera, y que prefiere mantener su vida privada en reserva, evitando hablar directamente de Andy y de su relación. Ande, por su parte, ha hablado sobre la importancia de la independencia y de priorizar el crecimiento personal, frases que, si las analizamos con detenimiento, suenan a despedida, a un adiós anunciado. Un lenguaje que nos hace sospechar que la relación está en crisis, o incluso que ya ha terminado. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, donde las teorías conspirativas empiezan a tomar forma. Porque, por otro lado, tenemos la teoría de que todo esto es una simple estrategia de marketing, una puesta en escena cuidadosamente orquestada para mantener a los fans enganchados, para generar expectación y para seguir alimentando la leyenda de su romance. Una forma de mantenerlos en el candelero, de seguir generando noticias y de seguir aumentando su popularidad. No olvidemos que Hande y Kerem son dos de las figuras más importantes del mundo del entretenimiento turco, y que su imagen pública es crucial para su éxito profesional. Sería descabellado pensar que sus representantes y asesores de imagen han ideado un plan para mantenerlos en el centro de atención, incluso a costa de jugar con nuestros sentimientos, de manipular nuestras emociones. La verdad es que no. En la industria del espectáculo todo vale y las estrategias de marketing son una herramienta fundamental para mantener la relevancia y la popularidad. Y las parejas que venden, que generan noticias y que mantienen a los fans en vilo, son un valor seguro, una inversión rentable. Además, no podemos ignorar el factor Senkalkam. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Un fenómeno global que conquistó a millones de espectadores con su historia de amor, sus personajes entrañables y su química innegable. Y gran parte de ese éxito se debió a la química entre Hande y Kerem, a la conexión especial que tenían tanto dentro como fuera de la pantalla. Su romance en la vida real no hizo más que alimentar la pasión de los fans por la serie, creando una sinergia perfecta, una combinación explosiva que catapultó a Senkalkam a la cima del éxito. Ahora bien, la serie terminó, pero el interés por la pareja persiste. Y mientras sigan siendo noticia, mientras se siga hablando de ellos, su valor como marca personal seguirá aumentando. Podría ser que esta crisis sea una forma de mantener viva la llama de Senkalkam, de recordarles a los fans que su romance fue algo mágico, incluso si ya no es real. Una forma de seguir explotando el éxito de la serie, de seguir generando ingresos y de seguir manteniendo su popularidad. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo Hande y Kerem conocen la verdad, solo ellos saben lo que está pasando realmente entre ellos. Pero como buenos detectives del corazón, podemos seguir buscando pistas, analizando cada detalle y sacando nuestras propias conclusiones. Podemos leer entre líneas, interpretar sus gestos y tratar de descifrar el significado de sus palabras. Hay otro elemento que debemos considerar, la presión mediática. Imaginen lo que debe ser vivir con la constante vigilancia de los paparazzis, con los comentarios de los fans en redes sociales y con la presión de mantener una imagen perfecta, de ser la pareja ideal que todos esperan. Una presión constante que puede ser asfixiante y que puede afectar negativamente a cualquier relación. Quizás simplemente decidieron poner un alto, alejarse del foco mediático y vivir su relación de una manera más privada, más íntima y más auténtica. Es comprensible que quieran proteger su intimidad, que no quieran exponer cada detalle de su vida personal al escrutinio público. Al fin y al cabo son seres humanos con sentimientos y emociones como todos nosotros. Y aunque nos encanta seguir sus pasos y saber todo sobre ellos, debemos respetar su derecho a la privacidad, a vivir su vida de la manera que consideren más adecuada. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿crisis amorosa real o puro invento? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es que probablemente haya un poco de ambos. Es posible que estén pasando por un momento difícil, que estén replanteando su relación y que estén tratando de encontrar un equilibrio entre su vida personal y su carrera profesional. Y también es posible que sus representantes estén jugando sus cartas para mantenerlos en el candelero, utilizando su romance como una herramienta de marketing. No olvidemos que al final del día, esto es un negocio. Y en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Lo que sí es cierto es que Hande y Kerem son dos personas talentosas, exitosas y muy queridas por el público. Y pase lo que pase con su relación, seguirán brillando con luz propia. Ya sea juntos o separados, seguirán siendo dos de las figuras más importantes del mundo del entretenimiento turco.
Y nosotros, sus fans, seguiremos aquí apoyándolos y admirándolos. Porque al final del día, lo que importa es su felicidad. Y si su felicidad implica separarse, aunque nos duela, debemos respetarlo y aceptarlo. En resumen, hemos analizado las posibles razones detrás de los rumores de una crisis entre Hande y Kerem, desde la falta de interacción en redes sociales hasta las declaraciones ambiguas en entrevistas. Hemos considerado la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing para mantenerlos en el centro de atención y hemos reflexionado sobre la presión mediática a la que están sometidos. La verdad, como hemos visto, es compleja y probablemente contenga elementos de ambas teorías. Gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem están realmente pasando por una crisis? ¿O creen que todo es un invento? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.